frente a un desastre, frente a una problemática como la que estamos viviendo. Eso es como el tema, el título que le quiero presentar hoy. ¿Qué harían los primeros cristianos? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros imitar? ¿Cómo nosotros podemos continuar lo que mostraron los primeros cristianos y que quedó registrado en la palabra? Pero ¿qué harían hoy? ¿Qué cree usted que harían hoy? Piense allí. Mire, los primeros cristianos no entendían la fe solamente como algo que se practica dentro de una reunión. Eso no era el enfoque de ellos, no era como se ha tomado ahora. Ahora pareciera que nuestra mayor felicidad es estar reunidos en un lugar así como este y aprender y aprender y aprender y aprender. Y si vengo cargado, bueno, que alguien ore por mí y yo poder orar por alguien y descargarnos y ya me voy tranquilo otra vez para mi casa. ¿Sí? Los primeros cristianos no entendían la fe es solamente como ahorita se practica. Cuando la necesidad aparecía, la iglesia se convertía en una comunidad de ayuda social para todos. La iglesia siempre ha sido la alternativa a las dificultades. A nosotros, por vivir en un tiempo muy bueno, muy agradable, a veces uno va perdiendo eso. Y en ocasiones tienen que pasar cosas fuertes, movimientos fuertes en la vida de la iglesia, en la vida de la gente, para que uno se mueva. Y noten ustedes que cada vez que la iglesia, cada vez que la tierra entra en problema o nos damos cuenta de un problemononón que se acerca, ¿qué es lo que hace la iglesia ahí? Parece que se despierta, se sacude y ahora sí empezamos a orar y a buscar y a clamar. Es como que cuando alguien está muy adormecido y le hacen ruido, abre los ojos y mira como que lo que está pasando, pero al rato cuando ya dejaron de hacer ruido, ¿qué pasa otra vez? Cuando hemos estado amenazados o hay amenazas, la iglesia se levanta. Y lo tremendo es que en ese momento que la iglesia se levanta, Dios hace el milagro. Pero como que no somos capaces de mantenernos en ese nivel de búsqueda, en ese nivel de agradecimiento, en ese nivel de honra, para que los milagros continúen. Mire, hermano, en Colombia hemos estado, pero en gran amenaza en momentos, bastante amenazas. Y Dios de alguna manera lo descubrió aquí, lo descubrió allá, y empezamos a orar, y empezamos a clamar, empezamos a pedir, y Dios se ha glorificado de varias formas, de varias maneras. Escuché a un sobreviviente de un sismo también, que dijo, cuando quedó debajo de los escombros, y él escuchaba la gente, pero a él no lo escuchaban. Y él allá dice, lo último que dice es que hizo una oración, se acordó de las oraciones que le habían dicho, hizo una petición desde el sur adentro. Señor, si me sacas de aquí, si permites que yo salga con vida de aquí, te voy a servir. Y ahora dice, parece que Dios me escuchó. Bueno, ya está fuera, ya salió de todo eso. Ahora, no solamente él, hay cantidad de personas que han estado bajo los escombros de una dificultad, de un problemononón. Y ahí oran al Señor con vehemencia, con fervor, con verdad. Dios los saca de ahí. Y después cuando ya está establecido, ya está bien, fuera de peligro, se adormece. Pensemos en cada uno, cómo ha sido. Cuando hemos estado en problemados o en deuda, que tenemos deuda, cuando no ha llegado el dinero todavía, no tiene empleo y se
Aproxima hay que pagar la deuda o esto o lo otro, la cuota. Hemos clamado y ¿qué ha pasado? Dios ha resuelto. De alguna forma Dios lo ha resuelto. ¿Ya? Pero después de eso ya quedamos como muy tranquilos y ya abandonamos esa búsqueda. Eso no lo hacían los primeros cristianos. La comodidad que nosotros tenemos, los primeros cristianos no la tenían. Nosotros tenemos unas comodidades ultra frente a los primeros cristianos. Y allá se presentaban cosas duras, cosas terribles, pero había una unidad muy especial en ellos y había un pensamiento, un corazón de servicio, que es el que debe tener todo cristiano, un corazón de servicio. Nosotros debemos ser servicio en todo tiempo, no solamente cuando estamos en problemas, sino debe haber una decisión interna, servir siempre. La iglesia se convertía en una comunidad de ayuda social para todos. Por eso usted lee por allí en Hechos 2:44 y 45, ahí hay una partecita que quedó escrita, que lo englobaron lo que hacían los primeros los cristianos. Ahí dice que compartían sus recursos con los necesitados. Llegó a un punto, dice, que nadie, o sea, lo que cada uno tenía, no lo sentía que era de él y de él, no, que era de todos. Hechos 2:44 y 45 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y dice que vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Habían llegado a un nivel de servicio al reino de los cielos y a lo que le pertenece al reino de los cielos, a la gente, a las almas, que no les importaba lo propio. Estaban pensando siempre en el trabajo que Dios les había encomendado. Eso no significaba necesariamente que entregaran absolutamente todo lo que tenían. No, tampoco era así. Algunas personas lo hacían de esa manera. Cada uno lo hacía como lo sentía, como Dios se lo planteaba, como ellos querían expresarlo delante de Dios. Sino que los bienes estaban al servicio de las necesidades de la comunidad. Aunque eso era mío, pero si alguien lo necesita de la comunidad, bueno, vamos a servir con ello. Cuando llegaba una crisis, la pregunta no era solamente ¿qué pueden hacer por mí? Las crisis siempre han aparecido. En tiempo de los cristianos, en el segundo siglo, o sea, después que Jesús, 100 años después, hubo unas catástrofes, hubo unas epidemias. Sí, hubo unas epidemias bastante fuertes. Y hay unos escritos de hombres que impulsaban a que el pueblo de Dios no abandonara a los enfermos, porque ahorita hay epidemias, pero la ciencia ha crecido y ha avanzado y hay para controlar muchas de ellas. Pero en ese tiempo la ciencia no estaba avanzada. Así que había más probabilidad de contagio y de morir el que se quedaba allí. Por eso a los que se enfermaban de lepra, no los dejaban en la casa. Podía ser tu hijo, tu esposo, tu esposa, el que fuera, tenían que sacarlo. Y allá él se quedaba hasta que se sanara, o si no, no podía regresar dentro del pueblo para no enfermar y fomentar la muerte a más personas. Pero entonces, en esas epidemias, los líderes impulsaban al pueblo para que ejercieran la gracia que Dios había puesto en nosotros. La unción que Dios había puesto. Que no abandonaran a la gente, sino que a través de hacer las cosas bien delante de Dios, que se santificaran delante de Dios para que Dios ayudara y sanara a aquellos enfermos. Era una mentalidad muy arraigada
del servicio y de honrar a Dios. Y por eso Dios también en la mayoría de las veces los sacaba adelante. Y los sacó adelante a tal punto que hasta nosotros ha llegado el Evangelio. Que nos toca que retomar algunas cosas, sí. Nos toca retomar. Todo lo que pasa nos va mostrando que tenemos falencias espirituales. Que nos toca volver un poquito, afianzar o a dar una mirada hacia los primeros. Porque la cosa va cambiando y a la final puede ser que no nos sirva mucho. Ejemplo, nosotros hoy podemos vivir más tranquilos porque la medicina avanzó. Entonces no tenemos que estar preocupados tanto por estar conectados a Dios para estar sanos. Si me da una gripe, voy a cualquier esquina de Jamundí. Oiga, en Jamundí sí que hay. En cualquier, hay droga, medicina. Bueno, no digamos droga, hay medicina. Hay medicina aquí, acá, por toda parte. Y salimos avante frente a ellos, como no tenían esas cosas, ¿qué les tocaba hacer a ellos? Orar, pegarse de Dios realmente. A tal punto que la Biblia dice que si alguien les daba un veneno, cosa mortífera, o sea que tenía veneno, el veneno no les iba a hacer daño. ¿Me hago entender? Porque ellos estaban agarrados, compenetrados con el Señor, con el Espíritu Santo, y el Señor ayudaba de una manera sobrenatural. A medida que a nosotros se nos va haciendo más fácil la vida, nos vamos volviendo más débiles espirituales. ¿Aló? Y usted lo puede ver en su cocina, usted lo puede ver en su sala, usted lo puede ver en el trabajo, en cualquier área se ve que a medida que la tecnología va creciendo, nosotros nos vamos volviendo más débiles. Vamos perdiendo conocimiento y sabiduría. ¿Aló? Lo que nosotros podíamos hacer, ahora ya no aprendemos. Hablaba en estos días con mi esposa, íbamos viajando y le decía, mire, antes mi papá hablaba que los antiguos sabían curar esto, y no tenían un celular, no tenían una IA, no tenían internet, no tenían nada, simplemente le veían, usted contaba los síntomas y ya, se iban ahí a la huerta, cogían una mata de esas, una hierba de esa, la hacían en infusión, se llama infusión, ¿sí? O la molían y con eso, así que el conocimiento estaba ¿dónde? En las personas. Ahora el conocimiento no está en las personas. ¿Está en dónde? Está en la máquina. Quiere decir, claro, yo aprendo a manejar la máquina, pero yo no tengo el conocimiento. Apenas se me daña la máquina, quedo varado. Quedamos varados. Si lo traemos a lo espiritual, es lo mismo. Todo se ha ido modernizando, y entonces ya la gente no se preocupa por aprender nada. La máquina lo hace. Pero cuando se aleje la máquina de ti, tú te quedas vacío. No sabes qué hacer. Aló. Espiritualmente hablando es igual. Como las máquinas han ido sustituyendo lo que Dios hacía o lo que Dios sabe hacer, entonces nos hemos enganchado con las máquinas y hemos abandonado ¿a quién? A Dios. Y cada vez nos vamos alejando más, no lo sentimos, porque hay algo que lo reemplaza. ¿Me pueden entender lo que les estoy diciendo? Hay cosas, la tecnología viene reemplazando muchas cosas que Dios antes las hacía palpable. Pero llega un momento
llega un momento que nos vamos a dar cuenta, o llegará un momento que hemos ido perdiendo. Hemos ido perdiendo la presencia de Dios, la gracia de Dios, la sabiduría de Dios. Y hay que volver a acercarnos, cada uno pensar en esto. Los apóstoles, dice, ¿por qué? Dice la palabra que cuando había necesidad, ellos suplían, porque Dios les suplía a ellos. Como ellos daban, ellos no tenían necesidad, porque Dios les daba. Ahora, la cosa ha cambiado. Si yo tengo necesidad o alguien tiene necesidad, entonces va y pide un préstamo. Aló, aló. Antes no tenían que hacer eso. El banco para la gente, ¿quién era? Era Dios. El médico para la gente, ¿quién era? Era Dios. La respuesta para el futuro, ¿quién era? El problema que tenían familiar, ¿cómo lo resolvían? Hablando con Dios. No quiero decir que las cosas que se han inventado son malas y que no las podemos usar. No. Pero nosotros no nos podemos dejar controlar o desbocar, porque a la final resultaremos perdiendo nosotros. En el momento en que nos desconectemos de Dios, hermanos, perdemos todo. Entonces no lo dejemos perder. El servicio, la Biblia dice que como la gente observaba que será un bloque de hombres y mujeres que no les importaba de qué raza eras tú. No les importaba si el uno era estudiado o el otro no. Estaban para servir. El servicio en la actualidad en la iglesia se ha ido cayendo. Se ha ido cayendo el servicio. Y por eso Dios dice, llamados a servir. Fuimos llamados a servir. Si perdemos, la Biblia dice que si la sal pierde su sabor, ya no sirve de nada. Si fuimos llamados a servir y ya no servimos, para lo cual nos llamaron, pues ya no vale la pena. Aló, ya no vale la pena. Cuando llegaban las crisis a la iglesia a la primera iglesia, no era solamente qué pueden hacer por mí, sino quién necesita ayuda y qué puedo hacer yo por él. ¿Qué podemos hacer nosotros por esa necesidad? La cosa ha ido cambiando. La iglesia organizaba ayuda para los afectados. En cierta ocasión, dice por allá en el libro de Hechos 11:27 al 30, allá hay un ejemplo. Hubo un profeta que se llamó Agabo. Y Agabo estaba en cierto lugar y le llegó, Dios le dio una palabra. Le dio una palabra a ese profeta en ese momento y les anunció que vendría una gran hambre sobre la tierra. Esas fueron de las cosas que llegaron luego, que ya el Señor se había ido. El Espíritu le reveló que vendría una gran hambruna. Entonces los discípulos decidieron actuar. Dice que la gente creía lo que Dios decía. La gente se movía por lo que Dios anunciaba. Y allá dice que este hombre se levanta y habla, y entonces los apóstoles lo que hacen no es juzgarlo o esperar a ver si pasa, sino que empiezan a preparar y la gente empieza a donar para que suplir esa necesidad que iba a acontecer. Los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Nos dijeron, la ayuda la canalizaron para que llegara al pueblo de Judea. Seguramente se dieron cuenta que allá la cosa sería más crítica, más difícil, más compleja. Y dijeron, vamos a ayudar allá. Y enviaron la ayuda a Judea. Eso es muy importante, que nosotros siempre lo tengamos en cuenta. ¿Qué harían ellos en un tiempo como esto? Pues seguramente estarían unidos, apoyando. No esperaron a que la crisis llegara para comenzar a pensar qué hacer. ¿Sabes que hoy, en la actualidad, hay tanta incredulidad
El enemigo ha logrado dañar tanto la verdad que en ocasiones, aunque nos dicen la verdad, a nosotros también los cristianos, nosotros nos quedamos esperando. O sea, el enemigo ha logrado llevar a la humanidad al pensamiento que tenían allá los del diluvio. Nos sacó el pensamiento de Noé, porque el pensamiento de Noé es que se adelanta a los hechos. Pero el pensamiento del mundo que rodeó a Noé, ellos no hicieron nada porque no se veía nada de lo que Noé estaba diciendo. No había lluvia, no había inundaciones, no había el problema que les estaban anunciando, ellos no lo veían. Pero ¿qué pasó? Cuando ya vieron que empezó, ahora sí creyeron. Ellos creyeron muriendo. A ver, ellos murieron creyendo eso. Lo dije al contrario, ¿verdad? Ellos murieron creyendo. Cuando vieron que ya el agua empezó a llover y no cesaba y empezó a crecer, ahora sí creyeron, pero ya no había oportunidad. Entonces el enemigo logra minar la mente y cambiarle la mentalidad hasta al pueblo, porque en ocasiones ya no creemos por tantos profetas falsos que se levantan y dicen. Entonces cuando se levanta alguien y habla, entonces hasta nosotros esperamos, vamos a ver si es cierto. Pero cuando no hay que esperar, ahí en el momento, porque ahí ya la puerta no se abre. Aló. Ahí la puerta no se abre, tenemos que andar adelante. Y esto es la maravilla que Dios nos ha dejado en la palabra para que creamos antes que se den las cosas. El Señor anunció que vendría para que nosotros, sin necesidad de verlo en las nubes que está ahí, creamos. Porque cuando ya esté más, ¿quién es que lo van a percibir? El que creyó. El que no creyó ni se va al otro día o después de un rato es que se dará cuenta qué pasó en el mundo. No tenemos que esperar que pasen los problemas. Nosotros tenemos que andar adelante. Tenemos que creer y tenemos que prepararnos para todo ello. Y a su nombre. En esto que le estoy hablando hay un principio para la iglesia actual. Lo que hacían la primera iglesia tenía que ver con decisión de servicio, pero también la compasión. Estaban llenos de compasión. Escúcheme, si nosotros no sentimos compasión, tenemos que revisar cómo está Dios en nuestras vidas. No es posible que en una vida donde esté Dios reinando y morando, sea insensible frente a las necesidades. No es posible. Entonces, eso cada uno sí lo puede revisar. Bueno, yo no siento nada por esa gente o por esto, por lo otro, que puede pasar lo que sea y yo estoy tranquilo. Hay que revisar. La compasión cristiana debe convertirse en acción de servicio organizada. Eso era lo que hacía la iglesia al principio. Sentían la necesidad de todos y por eso hacían lo que hacían. La actualidad, la iglesia ha ido perdiendo puntos. Alabamos, cantamos, está bien, no andamos pecando, haciéndole mal a otros, pero muchas funciones se han ido quedando, se han ido durmiendo. Y el llamado es a servir, y dormidos no podemos servir, quietos no podemos servir. Ahora les contaba que hubo unas epidemias. Muchos años después que Jesús se había ido. Cipriano de Cartago, él fue uno que exhortaba a los creyentes a no abandonar a los que estaban enfermos. Les recordaba que Cristo estaba en ellos. Jesús está en ti, el Espíritu Santo está en ti.
No abandones a tu familiar porque está enfermo. Plántate, agárrate bien del Señor y Dios hará la obra. Eso lo hacían los cristianos y por eso se veían milagros sobrenaturales. Hoy ha entrado también en el cristianismo, bueno, no puedo decir en todos, pero sí en una gran parte, temor y miedo, mucho miedo. Cualquier cosa lo espanta. Cualquier cosa nos aterroriza, nos atemoriza. ¿Y quién está observando eso? El enemigo. ¿Qué va a hacer si sabe que tú te paralizas con el terror? ¿Qué va a promover? Terror. Porque sabe que no vamos a poder movernos. Porque sabe que ahí nos va a ganar. Entonces hay que entender esto, amado hermano, muchas cosas que pasan y que cómo nosotros podemos vernos frente a eso, frente a los otros cristianos que ya pasaron, que nos cuenta la palabra. La gente entendió lo que Cipriano y otros hombres de Dios les hablaban. Y eso produjo una diferencia muy significativa en muchos cristianos. Les entró valentía, les dio, entendieron de que necesitaban un poco más de Dios para afrontar las circunstancias, y eso hizo que Dios respaldara en vivo y en directo. Ayudaban sin preguntar primero si la persona merecía ayuda. Frente a las dificultades, no hay que andarle preguntando a la persona, ¿usted cómo está con Dios? ¿Aló? ¿Tú eres santo o eres pecador? ¿Tú eres cristiano o eres mundano? No, eso después de la ayuda. ¿Aló? Después de la ayuda se nos ha ido metiendo unas ideas tan contrarias a como el Señor mostró al principio. No es que cuando la Biblia no dice que cuando los leprosos estaban allá, el Señor se paró acá y le dijo, a ver, ¿quién de ustedes cree en mí? ¿Quién de ustedes cree en el que yo soy Dios? No. Él no les preguntaba. Al que estaba enfermo, al de la mano seca, en ningún momento dice, oye, ¿tú crees realmente en Dios? ¿Estás en pecado? ¿O está? No. Más bien los que escuchaban cuando fue a sanar, dice que cuando fue a sanar un ciego, más bien otros era que le preguntaban, Señor, ¿el por qué está así? ¿Será por herencia? ¿O será por pecado? ¿O por qué? No, al Señor no le importaba por qué estaba así. Lo que le ayudaba y lo que decía era, vete y no peques más. Quiere decir que, el Señor sabía que estaba en problema, pero no le arrepiéntase primero y ahora sí voy a orar por usted. O le voy a dar la mano, le voy a ayudar. No. A veces nosotros pensamos que solamente hay que ayudar al hermano, al santo, al puro. Y no, eso no lo aprendimos del Señor. Eso a través del tiempo ha ido calando en nosotros. No significa que no hay que ayudar al hermano. Sí, hay que ayudarle. Pero mi primer pensamiento no es, como en ocasiones uno lee o que la gente dice, por el pecado, es que, pues, claro, por pecadores que les pasa eso. No, que la casa se le cayó por pecador. No, no. El que sirve al Señor tiene que sacar eso de su mente. Porque si no, nunca haríamos nada por la gente, por los que están perdidos. ¿Me pueden entender eso? El Señor nos mandó a servir al que esté en el camino, al que esté en problema, al que necesite. A ese hay que brindarle la mano. A ese hay que unirnos para apoyarle. Y les tengo que decir que la Biblia nos ha mostrado cosas que pasan con
con la gente que dice que sirve a Dios. ¿Se acuerdan del samaritano? El hombre ahí no se sabía si el hombre era creyente o no era creyente. Estaba tirado porque lo hirieron, le robaron y lo hirieron. Y dice que pasó ¿quién? A ver los lectores. Oye, pasó el sacerdote, el que se suponía tenía misericordia y que le enseñaba a los demás. No sabemos qué carrera llevaba, si iba tarde para donde fuera, pero dice que vio al enfermo ahí, moribundo. Lo vio y siguió de largo. Pero dice que luego pasó también un levita, ¿no? ¿Quién es el levita? ¿Quién? Los encargados de ayudar y servir en el templo. Lo vieron ahí y ¿qué pasó? Lo rodearon y siguieron su camino. Pero pasó uno de Samaria, uno de vida nueva, amén. Sí, uno que tenía vida nueva, sí, en realidad. Que todos los demás los tenían como que eran unos ogros, que eran un problema, eran peleones, eran esto y eran lo otro. Y dice que nadie esperaba que ese se arrimara al enfermo. Y ese fue el que lo recogió. Ese fue el que le dio la mano. No se puso a preguntarle, oye, ¿tú crees en Dios? ¿Tú no crees en Dios? O quién sabe qué habrá hecho y por eso le pasó lo que le pasó. No. Nos está mostrando la Biblia que tenemos que prestarle atención a esa parte. Porque puede ser que nosotros nos vamos metiendo como en una burbuja de bienestar y de exclusividad. Y ya pues empezamos como a juzgar a los demás. Y no hacer lo que nos toca hacer. Es una lección que el Señor permitió que esté escrita, que el que no debería haber ayudado, ese se ayudó. Cuando legalmente nosotros, el pueblo, tenemos que sentir la necesidad. Somos nosotros que debemos estar allí siempre, prestos a dar la mano en lo que se origine. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, Marcos 12:31. Esa es una labor. El que ama, sirve. El que ama a su prójimo como se ama a sí mismo, entonces sirve cuando ve al prójimo emproblemado. También por allá hemos leído en estos días en Romanos 12:15 que hay que llorar con los que lloran. O sea, sentir la necesidad que tiene el otro, acompañarlo en el momento. Por eso ante una tragedia la respuesta cristiana no debería ser ¿por qué le pasó eso? Vamos a pedirle al Señor que nos revele a ver por qué pasó eso. Cristianos oran, Señor, ¿y por qué está temblando? No deje que tiemble, el Señor sabe por qué lo hará. Nuestra razón de ser no es estar preguntándole eso por qué pasó y eso por qué, sino primero, ¿cómo podemos acompañar en el problema en que está la gente? Ya su nombre, los noto como callados. Señores, la teología puede venir después, la compasión debe llegar primero. En este tiempo la gente está sacando la teología adelante y la compasión nunca llega. Primero es la compasión y después, ahora sí, la teología. Esta gente del pasado convertían la tragedia en una oportunidad para mostrar a Cristo.
La iglesia predicaba, pero también alimentaba al que necesitaba alimento. Se nos han ido perdiendo unas cosas muy importantes. La iglesia predicaba, pero también cuidaba al que necesitaba cuidado. La iglesia visitaba al que necesitaba una visita. La iglesia consolaba al que en un momento dado necesitaba ese consuelo. La iglesia compartía. De hecho, tengo que felicitar a toda la iglesia, y lo haré hoy, lo haré el domingo, felicitaré con la ayuda de Dios a la iglesia por lo que hicimos, se logró hacer el lunes, esa kermés solidaria. Le bendigo, usted que apoyó, usted que metió la mano allí, sabiendo el motivo por el cual lo estamos haciendo, o se iba a hacer, o se hizo, estuvo de acuerdo en hacerlo y en apoyar. Apoyar la causa con la que se está moviendo. La iglesia compartía, recogían ofrendas para el que lo estaba necesitando. Y esa es la manera en que Dios nos surte o nos mantiene surtido. Cuando Dios ve hombres y mujeres que no escatiman esfuerzos y que no están acaparando y que no solamente piensan en ellos, sino que aman a la gente, ayudan, Dios de alguna manera se glorifica. Eso no es un cuento, usted lo puede leer en la Biblia, cómo el Señor respaldó, ¿sí? Acompañaba a los vulnerables. Y esa es una función de la iglesia. Para ver a Dios obrando, uno tiene que entender, uno tiene que convertirse en la mano, en los ojos, tiene que convertirse en los pies y en la mano ayuda, pues, en la mano que ayuda a los necesitados o a la gente que lo necesita. Santiago lo resume de manera contundente ahí en el capítulo 1, Santiago 1:27. Allá Santiago dijo, por allá muchos años adelante Santiago ya dijo, miren, la religión pura o el cristianismo puro, el pueblo de Dios puro y sin mácula delante de Dios, delante de Dios el Padre, es este. En otras palabras, lo quiero cambiar. El que quiera ver un cristiano de verdad, es lo que está diciendo. Para nuestro tiempo podríamos entenderlo más fácil. Si usted quiere descubrir un cristiano de verdad, ¿qué hacen ellos? ¿Qué dice ahí? Visita a los huérfanos, aquel que no tiene quien lo visite, aquel que está desprotegido. Está él ahí para brindarle apoyo, darle una mano, darle ánimo, una palabra, decirle, oye, quizás no esté tu familia aquí, pero puedes contar conmigo. Aló. A las viudas, usted sabe que hace tiempo atrás había muchas viudas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres todos los años salían a la guerra. Salían a la guerra y no todos regresaban. Entonces era un problema muy serio para esa señora que tenía sus hijos, quedaba viuda, quedaba desprotegida. Porque en la antigüedad, una de las formas, muchos pueblos, la forma que tenían de mantenerse bien era a través de la guerra. Salían a la guerra, ganaban, el botín de quien le ganaban, venían con ellos. Ahí llegaba la paga para ellos.
¿Me pueden entender? Pero cuando perdían sus hijos, perdía su esposa y perdían todos. Entonces la señora quedaba desprotegido, y usted ha escuchado cómo era o cómo ha sido el sistema mundial con las mujeres. O sea, quedaban a la suerte. No era como ahora que, no, ella no tiene esposo, pero ella es abogada, ella es ingeniera, ella hace aquí, hace acá. No, en ese tiempo era otra cosa. ¿Me hago entender? Entonces ahí entraba la iglesia a ayudar en esa situación. No tenían la mano del varón que les ayudara, entonces la iglesia entraba a apoyar. Pero porque todos tenían ese pensamiento de servicio. La religión pura es la que hace el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer. El cristianismo puro hay que revisarlo. Era el que ayudaba a las viudas en sus tribulaciones. Los primeros cristianos no preguntaban solamente qué significa la tragedia o qué significaba la tragedia. Preguntaban qué podían hacer frente a ella. Ese es el trabajo de la iglesia, o parte del trabajo de la iglesia. Y podríamos resumir su respuesta en 5 acciones. Oraban. Mire, les cuento que la iglesia en la actualidad le gusta más orar que ayudar. Oraban, se organizaban, compartían, servían y consolaban. Estaban ahí, ayudaban al ser, a la persona, le ayudaban en todo lo que tenía. Bueno, felicito a la iglesia porque en estos días, frente a esto, oramos, nos organizamos, compartimos de lo que teníamos y podemos servir. Ahora hay que ir a consolar a la gente. Aló. Hay que estar ahí. ¿Cómo podríamos aplicar esto a la iglesia? Cuando ocurre un terremoto, una inundación, una epidemia, un incendio, cualquier desastre, la iglesia tiene una oportunidad extraordinaria de mostrar el evangelio de manera visible. Tenemos que entender que esa es una tarea de la iglesia. Pastor, pero si yo ayudo, ¿quién me ayuda a mí? Hombre de poca fe, mujer de poca fe, por eso no servimos. Porque primero anteponemos lo nuestro. Pensamos en nosotros mismos. Y por eso no vemos la mano de Dios. Porque la Biblia dice que el que le extiende la mano a esa persona que está desprotegida, es como si se la estuviéramos ofreciendo ¿a quién? A Dios mismo. Recuerde, Dios no tiene necesidad de nada. Él lo tiene todo. Pero a través del tiempo la mentalidad nos ha ido cambiando. Nos hemos puesto nosotros en el pedestal. Creemos que si yo dispongo de un día, de una hora para ayudar a otro, hombre, me estaría ganando 50,000 pesos en esas 2 horas, en esas 3 horas, 100,000 pesos, y me sirven más los 100,000 pesitos. ¿Me hago entender? Hemos ido perdiendo. Esto no se pierde en un solo día. Eso lentamente se va dando. En el tiempo se va cambiando la cosa. La iglesia no solamente anuncia esperanza, la iglesia se convierte en instrumento de esperanza. Tenemos que ser un instrumento de esperanza. El que usted vea que está necesitado, ahí hay que apoyarlo en el área que necesita. Y a su nombre. ¿Cuántos estamos? Es que Dios nos ha hecho un llamado a servir. Escúcheme. Antes de llegar a agosto,
el Señor nos dice llamados a servir. Llamados a servir. ¿Cómo más podemos entender? Ahora sucede todo esto. ¿Qué hay que hacer? Servir. Te he llamado a que sirvas. No sabemos de qué manera lo íbamos a... Ahora ya tenemos forma, porque no es solamente eso, hay muchas cosas. Mire, las cosas han ido cambiando tanto, que hay cristianos que no pueden tener hijos o no tienen hijos y prefieren adoptar un perro, 2 perros, 3 perros, 4 perros, lo que sea, y no a un niño. ¿Me pueden entender? ¿Qué es más importante? Los animales son muy buenos, muy queridos. Sí, qué chévere. Adóptalo después que adoptes el niño. ¿Aló? ¿Me pueden entender lo que les estoy diciendo? Ay, no. Cantidad de niños huérfanos abandonados. Y un cristiano no tiene hijos y todo eso y prefiere los animales, pero dice que es hijo de Dios, que es cristiano. Hay que prestarle atención cómo la cosa se va cambiando. Ay, no, es que es un niño, es mucho problema. Pero Dios te va a pagar. Yo en ninguna parte, yo me he leído la Biblia, pero en ninguna parte dice, es más, lo que dice la Biblia es que los animales estarán fuera, los perros estarán fuera. Cuando está hablando del reino de los cielos, dice, los perros estarán fuera. Bueno, eso tiene otra connotación y todo un poco de cosas. Pero el Señor habla es que las almas van a estar en el cielo o en el infierno. Y Él dice que nosotros debemos preocuparnos es por qué. Es por las almas, por las personas. Servirle en lo que más podamos. Y a su nombre. La iglesia no solamente debe anunciar la esperanza de salvación. Hay que hacerlo de diversas maneras. Se nos ha ido cayendo muchas cosas buenas. La Biblia dice que en la primera iglesia no había necesitado dentro de la comunidad. Y por eso cada día el Señor añadía y la gente se iba sumando porque entendían que era mejor estar en ese grupo tan unido que por fuera. Ahí no aguantaban hambre, ahí no sufrían. Ahí si se enfermaban, el fuego de Dios los sanaba. Alguien Dios usaba para lo del grupo. En la actualidad se ha vuelto un problema para dar un mercado. Una hermana, ella ya no estaba con nosotros, se sentía ofendida con la iglesia. Ella me decía, pastor, pero es que yo no sé qué le pasa a la iglesia. Por más que uno le dice, la gente como que no entiende. Mire, le damos hasta un papelito para que traiga alguito. Y nada. Y sí, eso es cierto. Eso la iglesia ha ido cambiando, ha ido transformando lo que es bueno por cosas superficiales. Hemos ido cambiando la presencia de Dios, la gloria de Dios por otras cosas. Tenemos que entrar otra vez. Hermanos, si en la casa tenemos una arroba de arroz, media arroba de arroz, fui y compré 3 libras de arroz y nos comemos medio, nos comemos una o lo que... Hombre, pensar. Cada 15 días voy a dar una librita de arroz, ¿para qué?
alguien, bueno, de acuerdo a la posibilidad, no tiene que ser, cada uno piensa de acuerdo a su generosidad para ayudar. Hay que seguir pensando. Dios no, en ningún momento nos ha dicho, ya dejen de hacer eso. Hay que seguirlo haciendo, porque todavía hay mucha necesidad. Ahora se requieren de grupos. Escúcheme, en ocasiones yo he notado que las personas piensan que el pastor debe organizarlo todo. Y no, la vida no le da a uno para todo, para todas las cosas. En la iglesia hay personas que tienen ese sentir de orar. Ah, bueno, únanse los que tienen ese sentir de orar, a orar. Pero hay otras que su deseo es, se sienten es ir a visitar. ¿Qué debe hacer? Hombre, vamos a identifiquemos quiénes son los que les gustan visitar y haga un grupo de visitación. El pastor no tiene que organizar eso. ¿Aló? No nos da la vida para estar aquí, ir con usted aquí, ir allá, ir a la clínica, ir allá al sepelio. No nos alcanza. Por eso la Biblia dice que somos un cuerpo y hay muchos miembros. Entonces es de organizar, hombre, hay que estar visitando a la gente en las clínicas. Un grupo que tiene ese sentir, 2, 3, 4 personas se organizan y bueno, vamos allá. O empiezan a hacer esa función, esa labor. No, pero es que el pastor no me ha dicho. Si el pastor me dice, yo lo hago. Si no me dice, pues no, usted no tiene que esperar. Para las cosas buenas, usted no tiene que esperar que el pastor le diga. ¿Aló? Para lo que usted sabe que el Señor lo llamó, usted no tiene que esperar que a uno le digan eso. Yo no salgo a evangelizar porque el pastor no ha dicho que salgamos a evangelizar. ¿Quién te dijo que yo tengo que, o cualquier pastor tiene que decirte? No, esa es una norma para todos. Hay que hacerlo, sea solo, acompañado, en grupo, pero hay que hacerlo. ¿Aló? Entonces, todas estas cositas se van cayendo, se van cayendo, se van cayendo. Y tenemos que retomar. Todo esto tiene que generar en nosotros un movimiento que nos levante, iglesia. Esto que estoy hablando y lo que acabo de presentarle conecta muy bien con lo que hemos venido trabajando o estudiando sobre llamados a servir. Cuando otros están sufriendo, la pregunta cristiana no es únicamente ¿dónde está Dios en medio de eso? Porque hay cristianos que siguen haciendo esa pregunta. Bueno, ¿y dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió que temblara así? ¿Por qué Dios permitió que le cayera la casa allá? Eso no es una pregunta de un cristiano, eso es una pregunta de un necio. La pregunta debe ser, ¿cómo puede Dios usarnos para llevar su presencia, misericordia y ayuda a quienes están sufriendo en este momento? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y ahí es donde se unen las mentes a pensar de cuál es la mejor forma, cuál es la mejor manera que tenemos para hacerlo. Líder, en el área en que Dios ha puesto en servir, hágalo. Ordenadamente, pero hagámoslo. ¿Cómo ven ese personaje que vive en la casa, pero que nunca lava la loza porque nunca le dicen que lave la loza? Aló. Nunca barre porque nunca le dicen. Ahora si vive solo, si él esperaba era que otro le dijera cuando iba solo, ¿cómo le va a volver la casa? Multimedia, tenemos el videito que pusimos ayer del apóstol Arturo. Ya empezamos.
a trabajar y vamos a seguir trabajando, iglesia. Sigamos apoyando la necesidad que hay, porque no es solamente pues en un solo lugar, hay muchas necesidades de diferentes índoles. Esa pareja que usted ve que viven constantemente peleando, discutiendo, yéndose, regresando, necesitan ayuda. Ese joven que usted lo ve por ahí sentado, aunque no está fumando marihuana, o puede ser que sí esté metiendo cualquier vicio, él necesita del Señor. El compañero necesita de una oración, de un mensaje clave. No cualquier palabra, sino una palabra que empieza, Señor, dame una palabra, dame, ¿cuál es la palabra que necesita Pepito? ¿Cuál es la palabra que necesita él? ¿Tú crees que Dios, si tú le vienes pidiendo al Señor algo, Él te va a dar otra cosa? No. Él te va a dar lo que es. Esa jovencita, ese jovencito. Ahora le vuelvo y le repito, la gente necesita muchas cosas. Quizás usted tenga su empleo, pero ahora hay gente que se quedó sin empleo, hay otros que necesitan empleo porque su trabajador murió o falleció. Bueno, tantas cosas que necesitan la gente. Y ahí necesitamos estar orando y moviéndonos, mirando la necesidad que hay. ¿Qué necesidad hay en el barrio? ¿Qué necesidad hay en la ciudadela? Que como iglesia podamos dar la mano. ¿Qué podemos hacer para mostrar a Cristo? Cuando hablamos de mostrar a Cristo, no es solamente predicar. No es decirle que Cristo le ama, no. Es ayudar en una necesidad latente que pueda haber. Y ahí entramos nosotros. Unidos logramos muchas cosas. Le cuento que lo que se hizo el lunes, el trabajo que se hizo en el momento, ayer estuvimos reunidos con los líderes, planeando cómo se va a distribuir y a trabajar con ese aporte que se recogió de todos, con ese trabajo que se hizo. En el momento, el informe que tengo es de